Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un enorme gusto, un gran honor recibir a uno de los científicos más importantes de nuestro país, universitario, recientemente ingresado como miembro del Colegio Nacional, una gran eminencia y un hombre muy sencillo, un hombre muy humilde que nos muestra todos los días que la cultura del esfuerzo en este país rinde frutos y los rinde de manera generosa. Doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias por esta invitación y es un placer participar en el programa. Doctor Urrutia Fukugauchi, usted es un universitario convencido. Ahorita voy a referirme a de manera muy sintética a su trayectoria. ¿Cómo se va construyendo una historia de éxito como la de usted? ¿Cómo se origina siendo niño el escenario de quizá convertirse en científico? ¿Qué vínculos en la familia, en su familia de origen, se generaron para que usted transitara ese camino que ahora, como saldo, arroja una trayectoria muy exitosa, muy reconocida? Bueno, en realidad en mi caso no teníamos muchos antecedentes en esta parte de investigación. ¿Es el único científico en su familia? Bueno, ahora mis hijos están interesados y hay algunos otros miembros de la familia que les llama mucho la atención la parte de investigación. ¿Cómo vivió usted su infancia, doctor? Es mi padre de hecho la familia de mi padre y de mi madre trabajaban en una de las minas en el norte de México, de estas minas que fueron descubiertas durante la época de la colonia. La infancia fue muy uno de niño yo creo que disfruta el vivir en un pueblo pequeño. Sí, ¿le gustaban las piedras de niño? ¿Tuvo alcance? ¿Tuvo oportunidad de manipularlas? Cuando uno es niño juega con tierra, con piedras, con lombrices, con lo que tenga enfrente, ¿no? Sí, y es un lugar muy bonito, es el mineral de Santa Eulalia, que es el que da origen a la formación, a la ciudad de Chihuahua. La capital estuvo en un tiempo en el mineral y luego por falta de agua se movió hacia la parte del río Chubíscar y Sacramento. Y ese es el origen de la ciudad de Chihuahua. Cuando usted era niño y manipulaba las piedras, ¿se imaginó que lo iba a apasionar estudiarlas? ¿Que iba a dedicar parte importante de su vida, de sus estudios a estudiarlas? No, realmente sí me gustaba mucho y mi madre era profesora, maestra en la escuela primaria y era la única maestra que vivía en el mineral. Las otras maestros iban y venían de la ciudad de Chihuahua y uno de mis tíos era el médico de la mina, entonces era como variable, y mi padre, trabajaba en la mina y luego en la parte de contabilidad, entonces había como varias influencias. Y en un inicio me gustaba más la parte de ingeniería mecánica, en electrónica, en la parte de computación, y después en realidad fui cambiando durante la carrera. Que era la época en que se abrió la carrera de Ingeniería Geofísica, y entonces al final yo creo que es una especie de cambios que volteándolo a ver hacia atrás, yo creo que fueron afortunados. Sí, por supuesto que fueron afortunados. Y ahora comencé al revés, porque ahora sí le voy a hablar a usted, que nos ve, de la trayectoria, parte de la trayectoria del doctor Urrutia Fukugauchi, geofísico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con maestría, doctorado y postdoctorado en esta especialidad. Uno de los científicos mexicanos más destacados, nuevo miembro del Colegio Nacional. Muchas felicidades por eso, ya hablaremos del tema concreto. Exdirector del Instituto de Geofísica de la máxima casa de estudios, actual integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, su casa de estudios,
vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias y por protocolo futuro presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Premio Universidad Nacional y reconocido con los premios a la excelencia académica y periodismo científico que otorga la Unión Geofísica Americana. Usted es el primer investigador latinoamericano en ser reconocido por esta institución y es un reconocimiento internacional muy importante. Ahora podemos entender cómo este primer acercamiento entre las minas, las piedras, ciertas inquietudes que derivan de eso, lo lleva a usted a estudiar geofísica, doctor. ¿No? Siempre hay una influencia en la infancia que como que va determinando el camino profesional. Sí, y en ocasiones uno no lo alcanza a lo mejor a ver en su momento. Sí. Sus investigaciones, doctor, han abarcado diversos temas, entre los más conocidos o los más mencionados: propiedades magnéticas de rocas y minerales, paleomagnetismo. Esto me parece sumamente interesante y confieso mi ignorancia. ¿Qué es el paleomagnetismo? Para entenderlo de manera muy sencilla. Bueno, es los estudios de propiedades magnéticas hacia el pasado geológico, al origen de la Tierra y bueno, las etapas siguientes en la evolución. Y es como el estudio de la memoria que guardan las rocas. Las rocas se magnetizan y actúan como si fueran pequeñas brújulas y están registrando la dirección del campo magnético terrestre, que es una de las propiedades macro de la Tierra, junto con la gravedad, la forma esférica y todo esto, ¿no? Y este campo magnético ha ido cambiando en el tiempo. Incluso ha habido épocas en donde la polaridad, los polos magnéticos norte y sur están invertidos y el campo entonces va cambiando y las rocas lo registran como si fuera una memoria, como los cassettes que bueno, ahora ya no usamos, pero los cassettes de música anteriores. Sí, que eran cintas. Sí, que podía uno, es una cinta que va registrando y registra el campo magnético y uno está traduciendo el sonido en estas direcciones de campo magnético, una serie de imanes, son electroimanes dentro de los reproductores y grabadores de estos cassettes y de esa forma actúan las rocas. De hecho, hay un proceso natural con los rayos que es muy parecido al efecto que tenemos en los cassettes de música. Hay otros... Las cintas magnéticas. Sí, las cintas magnéticas, sí. Hay otra serie de procesos y entonces las rocas graban la dirección del campo magnético y se quedan registradas y uno las puede investigar usando equipos en el laboratorio. Sumamente interesante. Sí, y guardan cosas como el campo magnético. Uno de los usos que se da desde hace mucho tiempo es para orientación. Uno saca la brújula y uno puede saber el norte, sur y saber la posición, si está uno cerca del Ecuador o en los polos. Y esto lo puede uno aplicar en las rocas. Y entonces uno puede ver el movimiento de los continentes usando este tipo de métodos. Y conocer mucho más del pasado, del origen de la Tierra, en fin, de muchas vertientes científicas sumamente interesantes y trascendentes. Sí. Geomagnetismo también es parte de lo que usted tiene como especialidad. Sí. Paleografía, exploración geofísica, paleoclimas, paleoambientes. Me imagino que todo este estudio sobre las rocas y su magnetismo también nos aporta mucha información sobre esas etapas en la formación de la Tierra. Extinciones, que esto ha llamado particularmente la atención a nivel internacional, impactos meteóricos y esencialmente el cráter de Chicxulub en la península de Yucatán ha sido materia de un estudio profundo por parte suya. Insisto, temas de conocimiento científico que han interesado y que son sumamente importantes. Yo sí quisiera hablar de esto, doctor, la utilidad de los estudios que usted ha realizado, la utilidad actual en la ciencia. Sí, bueno, nos permiten conocer cómo ha ido evolucionando la Tierra y tienen también una serie de aplicaciones en la parte de exploración de recursos minerales y energéticos. Tienen la parte de tectónica, de cómo se ha ido construyendo, bueno, en particular el territorio de México,
pero cómo está su relación con la formación del Océano Atlántico, el Caribe, el Pacífico, la construcción de las montañas, incluyendo las Sierra Madre Occidental, la Sierra Oriental, el eje volcánico, y nos permiten entender estos procesos y también los mecanismos que los forman. Entonces tenemos como una especie como de estudio de la historia de la Tierra, y entendiendo los mecanismos podemos también tener la capacidad, digamos, predictiva. Entonces es como buscar la parte del pasado de la Tierra para entender cómo está actualmente y tener capacidad de predicción en los modelos. Y en general, pues es así como muy interesante entender, por ejemplo, que en nuestro país tenemos una de las cuencas oceánicas más viejas, que es el Golfo de México, y también, curiosamente, una de las más jóvenes, que es el Golfo de California. Y eventualmente el Golfo de California va a constituirse un océano, posiblemente tan grande como el Océano Pacífico. Y ahora, bueno, es muy angosto y pequeño. Eventualmente, al paso de varios millones de años, lo vamos a tener como un océano de estos grandes. El Golfo de México comienza también así, pero por diferentes factores su evolución se frena, entonces queda como una cuenca mucho más pequeña. Y junto con esto está toda la parte de los recursos minerales y energéticos. En el caso del Golfo de México, pues es la parte petrolera, y en otras regiones del país que han tenido evoluciones semejantes tenemos una gran cantidad de recursos minerales. De hecho, México es un país muy rico con una tradición geológica muy Justamente grande. Eso iba. ¿Por qué nuestro país? Obviamente por su ubicación y por cómo quedamos conformados en esta etapa de evolución de la Tierra, Sí. Porque tenemos una enorme riqueza petrolífera, mineral. En general, lo que usted narra pues es parte muy del presente a la luz de los temas energéticos en la vida nacional, doctor. Sí. ¿Por qué México es privilegiado en este sentido? Bueno, por esta evolución y la conjunción de diferentes factores en esta especie como de rompecabezas. La superficie de la Tierra está dividida en lo que se conoce como las placas tectónicas, y las placas son, digamos, como bloques o fragmentos de la corteza terrestre que tienen movimiento independiente. Y entonces estos bloques se mueven en diferentes formas y el movimiento está controlado por la evolución tectónica. Y esta forma en algunas regiones zonas con mayor actividad volcánica, zonas en donde se tiene la posibilidad de acumulación de sedimentos y eventualmente recursos petroleros, de aceite y gas. En otras es de la parte de minerales, y en nuestro país pues varios de estos procesos se dan para que se tenga la posibilidad de tener recursos grandes. En el Golfo de México, en la zona de Campeche, tenemos uno de los campos supergigantes en el mundo, de los 5 grandes campos, que fue durante mucho tiempo el campo de Cantarell. Y de reservas mucho más grande, petroleras, de reservas petroleras, mucho más grande incluso que los campos en Arabia Saudita. O sea, Cantarell fue, en el momento de máxima producción, fue uno de los primeros 5 campos en el mundo. La otra parte de recursos minerales pues también ha jugado un papel importante, fue un factor para la exploración del territorio nacional cuando fue la época de la conquista, y durante la colonia pues jugó el papel fuerte en la economía de lo que era la Nueva España, ¿no? Doctor, ¿qué lo lleva usted a estudiar temas como los impactos meteóricos en la Tierra, y qué lo lleva a la península de Yucatán con este tema? Bueno, mi interés en la parte de ciencias de la Tierra ha sido entender la evolución en forma global, vista la Tierra como planeta, entender cómo es la evolución de
de la parte de los océanos, la parte de la atmósfera, la parte de la geósfera, cómo fueron los movimientos estos de deriva continental. Y junto con esto tenemos la evolución de la vida en el planeta. Y la mayor parte de la historia de la Tierra tenemos microorganismos, y la parte de la formación ya o evolución de los primeros organismos multicelulares se da hace relativamente poco tiempo, hace unos 600 millones de años. Durante los primeros casi 4.000 fueron organismos unicelulares, y luego algo pasa que comienzan los multicelulares en los últimos 600 millones de años. Y una vez que comienzan los multicelulares, pues estos van haciendo diferentes formas, y el estudio del registro fósil de estos organismos es lo que se usa en geociencias para tener como la escala de tiempo. Entonces, estos últimos 600 millones de años se dividen en 3 eras. La primera está dominada por la vida en los mares, luego eventualmente los primeros anfibios y otros organismos y plantas comienzan a colonizar los continentes, y este es el paso a la era siguiente, en donde en los continentes los organismos que ocupan o que dominan los nichos ecológicos son los dinosaurios, que son pues muy conocidos y muy atractivos, sobre todo para los cuando uno es niño. Sí. Y luego la siguiente era es la parte de la era de los mamíferos. Entonces, el entender cómo los diferentes factores se conjugan para dar esta evolución en la vida en la Tierra, pues es una de las partes interesantes, porque combina la parte de geología, geofísica, paleontología con la parte de la biología, la biodiversidad y una serie de factores. Y todo esto está también modulado por los cambios en el clima y una serie de otros factores adicionales. Entonces, al interesarme en una parte de esto, eventualmente pues lo forza a uno a que lo trate uno de ver de una manera más amplia. Y dentro de eso, y de una manera que no esperábamos, se combina la parte esta del estudio del cráter de Chicxulub y el impacto meteorítico en la península de Yucatán. El impacto marca justo la transición entre la era de los dinosaurios a la era de los mamíferos. Entonces, un evento que es extremadamente rápido, violento, y muy violento, y sí, hace el cambio de una era geológica a la otra. Y la implicación para el desarrollo de la vida pues es enorme. Los mamíferos habían coexistido con los dinosaurios durante una buena parte de la era. Alrededor de unos 160 millones de años los dinosaurios fueron los organismos que dominaron, y los mamíferos ocupaban nichos más pequeños, de menor tamaño, eran de tamaño de marsupiales, de pequeños ratones, y no habían de hecho evolucionado a tener otras formas o mayores tamaños, y debido al dominio de los dinosaurios, y se necesitaba pues literalmente que algo los desapareciera para que pasáramos a... Para que detonara la vida en los mamíferos de la parte y la aparición del hombre mismo en la Tierra, ¿no? Y durante mucho tiempo pues había sido una incógnita qué es lo que había pasado. Se hicieron varias propuestas: cambio climático, cambios en el nivel del mar, algunos efectos de actividad volcánica de gran escala en todo el planeta, y eventualmente se encuentra evidencia para que el cambio haya sido detonado por los efectos de un impacto. ¿En qué año, doctor? ¿En qué año se comprueba científicamente que el meteorito en la península de Yucatán extingue los dinosaurios en el planeta Tierra? Bueno, esto es como otras partes en la investigación científica, sí. Es un proceso más gradual, y de hecho pues ha habido una serie de pasos, incluso algunos de ellos que
no tenían una relación en el momento en que ocurren. En Chicxulub ilustra muy bien cómo estudios muy desconectados de repente se juntan y hacen la posibilidad de que uno tenga otra interpretación distinta. El cráter en la península se identifica con los estudios de petróleos mexicanos. La exploración de Pemex se concentra en el sureste del país y hacen estudios en la parte de la península, una serie de perforaciones y lo que encuentran es lo que se conocen como las anomalías geofísicas, que son mediciones que implican como algún cambio en la estructura interna bajo el subsuelo. No encuentran evidencia de petróleo. Estos comienzan desde los 40, en 1952 es la primera perforación en Yucatán, el primer pozo, digamos, exploratorio. Y durante las siguientes décadas siguen los trabajos de Pemex. Y a finales de los 70, de hecho el reporte se hace en 1981, Pemex pues reporta un resumen de cómo va la exploración en su momento. Dicen, bueno, no tenemos evidencia de petróleo, pero tenemos datos que implican que hay una estructura muy grande en la parte noreste de la península. Que era un impacto meteórico. Y sí, y es identificado por dos investigadores de Pemex, el ingeniero Camargo, Antonio Camargo, y un contratista norteamericano, Glenn Penfield. Y ellos dicen, bueno, hay dos opciones para interpretar los datos. Una es una especie de caldera volcánica gigante en la zona, y otra un cráter de impacto parecido a los que tenemos en la Luna. Eso determina que un evento de esta naturaleza en lo que ahora es territorio mexicano cambió la faz de la Tierra. Sí, y en el momento en que ellos lo proponen, no se hace la conexión con la parte esta de las extinciones, a pesar de que sí se menciona, y ellos especulan que pues posiblemente ese es el sitio del impacto que acaba con los dinosaurios, pero no se le da seguimiento y tardan como 10 años más en que se junta la posibilidad de que Chicxulub es justo el sitio de impacto. Y en todo este tiempo, bueno, yo estuve involucrado en andar buscando el cráter en la India y luego después en Brasil y en varios lados, y bueno, en realidad estaba en México. Y lo vino a encontrar en su país. Sí. Y lo curioso, y bueno, pues son las partes que uno de repente no ve, es que el ingeniero Camargo fue de hecho mi primer jefe. Yo trabajé para Pemex un año y medio antes de ir a estudiar el doctorado. Y el ingeniero Camargo pues era el que me contrató, y también había sido mi maestro en la Facultad de Ingeniería. La relación siempre fue muy buena, y él me contó del hallazgo en varias ocasiones. Qué interesante cómo se van encadenando eventos afortunados, sí, para llegar a este tipo de estudios que además usted los toma con mucha seriedad y le invierte gran parte de su vida profesional y de su tiempo. Sí. Doctor, me quedan aproximadamente 8 minutos y los quiero aprovechar hablando de su ingreso al Colegio Nacional. Podríamos hablar mucho tiempo de su experiencia profesional, de la materia, que es interesantísima, pero yo sí quiero ver la parte personal del científico que es reconocido y que entra a una institución que concentra las mejores inteligencias de este país, que es una institución fundamental de nuestra cultura, de la preservación de la ciencia y la divulgación. Me parece muy afortunado, lo felicitamos mucho por el ingreso, muy merecido. ¿Qué representa para usted ser miembro del Colegio Nacional? Bueno, el colegio, como menciona, es yo creo que de la institución más prestigiada que tenemos en el país. Es bueno, es un gran honor en realidad. Me siento muy afortunado de tener esta invitación de parte del colegio para formar parte. El colegio
El año pasado celebró sus 70 años ya, y si uno ve desde el inicio, los miembros del colegio pues son de nuestros grandes orgullos nacionales. Investigadores en la parte de ciencias, literatos, juristas, poetas, artistas, pintores. Realmente en el colegio yo creo que se conjuntan las personas más destacadas en la parte de la ciencia, las humanidades y la cultura. Y realmente, bueno, yo siento que es una gran responsabilidad esta invitación. Doctor, ¿qué se tendría que hacer en este país para profundizar en la divulgación de la ciencia? Que nos parece a nosotros un tema fundamental en beneficio de la mejora de las condiciones educativas, de que el trabajo de los científicos tenga mucho más importancia, incluso que se refleje en presupuesto, en inversión del gobierno. Eso se traduciría automáticamente en una mejora a niveles generales en nuestro país, la divulgación científica. Sí, es una parte muy importante, y de hecho yo creo que ahí tenemos mucho trabajo por hacer. Conocemos poco a nivel de la sociedad, incluso de la investigación científica, de las oportunidades que se tienen, y esto se refleja, bueno, en la parte de educación y de cómo seleccionan o buscan nuestros jóvenes qué carrera estudiar. Y el colegio, bueno, es una de las instituciones que hace un esfuerzo muy importante en este camino, igual que la Academia Mexicana de Ciencias. Dedican los miembros del colegio una buena parte de su tiempo a la parte de organizar eventos, divulgación, ciclos, seminarios, y es algo que de hecho redundaría mucho en el desarrollo de nuestro país. ¿Usted es el primer geofísico que ingresa al Colegio Nacional? Sí, aunque tenemos en los miembros fundadores a un geólogo, a don Ezequiel Ordóñez, claro, que estuvo involucrado, hecho, en el descubrimiento de los primeros campos petroleros en el país. Y tenemos al doctor Julián Adem, que fue director del Instituto de Geofísica y hace ya algunos años, y que también tiene la parte de geofísica más en la parte de cambio climático. De hecho, uno de los modelos de clima está desarrollado por el doctor Adem. ¿Se imaginó en algún momento de su vida, siendo estudiante, siendo investigador, en la maestría, en el doctorado, llegar a ser integrante, miembro del Colegio Nacional? No, realmente es una sorpresa. Me siento incluso, pues, como decía, realmente muy afortunado de tener esta oportunidad. ¿Qué le dicen sus hijos? ¿Qué le dice su esposa, su familia? Pues es un poco de que me saqué la lotería sin haber comprado boletos. No, bueno, usted es muy humilde. Sí, no, la verdad es que no, yo creo que tenemos pues investigadores, humanistas, artistas, mucho prestigio, mucho nivel, que pues podrían también estar en el colegio. De hecho, sí, yo siento que pues más bien como un reto y un compromiso, ¿no? De trabajo que hay que asumir. Y bueno, en mi caso lo hago con muchísimo entusiasmo. Es algo que realmente me gusta mucho. Doctor Jaime Urrutia Fukuguauchi, lo felicitamos mucho, nos sentimos muy honrados de recibirlo en el canal judicial. Hay una vinculación muy estrecha, muy afortunada entre el canal judicial y el Colegio Nacional. Sí. Coproducimos un programa de televisión que nos parece importante, interesante, con muchas posibilidades de crecimiento, y yo agradezco mucho los minutos que nos ha brindado, y que sea la primera de muchas ocasiones en las que podamos platicar de los temas científicos y de los temas que interesan al país. El doctor, y insisto, muchas felicidades por su ingreso al Colegio Nacional, muy merecido. Muchas gracias, y bueno, con muchísimo gusto estaré todas las veces que sea posible. Esta parte que hacen ustedes, yo creo que es una de las partes importantes que tenemos para
divulgar lo que tenemos en el país y bueno, sobre todo las oportunidades y los retos. Y ahora pues estamos en el cambio de lo que es la sociedad global de mercado a la sociedad de conocimiento. La división ahora entre los países son entre los que tienen conocimiento y lo generan y los que no tenemos esa capacidad. Y la brecha que se está generando con esto entre la sociedad del conocimiento en los países es cada vez más grande. Muchos retos por delante. Así es, doctor. Le agradezco mucho estos minutos para nosotros. No, muchísimas gracias. Gracias. También gracias a usted por el favor de su atención. Le invito a que siga en el canal judicial.